Bien, tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy por la tarde de esta asignatura. Y como siempre, si ustedes tienen cualquier pregunta, cualquier duda en cuanto a los contenidos que se han publicado o en cuanto a la actividad evaluada o cualquier inquietud en cuanto a las herramientas que hemos estado tratando de aprender, tanto de Zoom como de Google, que es una herramienta que nos ayuda a elaborar mapas mentales, diagramas, esquemas, flujos, gráficos, etcétera. Cualquier pregunta que tengan la pueden formular con total libertad. Bueno, entonces, como quien dice, para reafirmar, digamos, el conocimiento de esta herramienta, me gustaría mostrarles y aprovechar, ¿no?, esa coyuntura para mostrarles el diagrama que yo personalmente pude hacer en relación con la asignación misma que les dejé a ustedes, que es precisamente los procesos regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y voy a aprovechar, repito, para mostrárselos a modo de que ustedes puedan ver. Vaya, miren, aquí en la parte o en la esquina superior derecha, hay unos botones, ¿verdad? Hay unos botones. Estos botones nos sirven el primero de ellos para hacer una presentación, el otro para compartir la presentación con otros, el otro para descargar y, bueno, invitar a otras personas, ver y copiar versiones previas o incluso hacer comentarios porque se puede trabajar colaborativamente. Si ustedes, por ejemplo, como equipos que han sido asignados para una tarea que incluye la elaboración de un mapa mental, podrían trabajarlo entre varios al mismo tiempo, es decir, colaborativamente. Entonces yo, por ejemplo, aquí, miren, en esta parte de aquí, quiero mostrárselos aquí en esta parte de aquí. Ustedes, al hacer clic allí, pueden aperturar este pequeño, y aquí nosotros podemos decidir si queremos que sea público o privado. Ahorita, por ejemplo, está como privado porque pregunta, ¿puede todo el mundo verlo? Y la respuesta es que no. Pero también se le puede poner que sí, en cuyo caso el diagrama es público y cualquiera lo puede ver. Como les decía, eso no representa ningún problema. Incluso hay una galería donde nosotros podemos ver los mapas mentales que han hecho otras personas y que igualmente tienen ese carácter de ser diagramas públicos. Pero si queremos que nadie más lo vea, solamente nosotros, entonces optamos por decirle que no. Entonces ese es como un botón para decirle que sí o que no al diagrama en cuanto a si los demás lo pueden ver o no. Pero igual, podemos aquí, a partir de este vínculo que está aquí, podemos compartirlo, y si apretamos este de aquí, dice que solo lo pueden ver. Pero si apretamos este otro, pueden crear sus propias copias de este diagrama. Entonces, de esta manera, repito, se puede perfectamente, ah, aquí por ejemplo, solamente lo pueden ver. Entonces, si yo comparto con ustedes este vínculo, y quiero ver si lo puedo hacer, vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo compartir con ustedes. De esta manera yo estaría compartiendo con ustedes exactamente el mismo trabajo o el mismo diagrama que yo he hecho. Bueno, hecho eso, vamos a retomar otra vez. Ay, qué barbaridad. Estoy
acá. Vamos a retomar otra vez los materiales que se han compartido, porque como les repito, es de la mayor importancia que ustedes dediquen el tiempo necesario y suficiente para poder estudiar estos materiales, obviamente antes, antes de las sesiones. Entonces hoy vamos a concentrarnos en los contenidos de la semana que aparecen al hacer clic, solo que me voy a ir a los contenidos mejor desde este otro enlace para que me lo abra en una nueva ventana. Aquí está. Entonces, este es, digámoslo así, los contenidos de carácter obligatorio para ser estudiados durante la presente semana y vamos a tratar de recordar la competencia específica de la asignatura, que es aplicar eficazmente los procesos declarativos civiles y mercantiles para lograr la tutela judicial efectiva de los derechos patrimoniales de las personas que de alguna manera se ven, por qué no decirlo, envueltas en algún problema y necesitan el auxilio de los letrados en la materia para poderlos resolver satisfactoriamente a sus intereses, por supuesto. Y se nos pide que apliquemos los preceptos del ordenamiento jurídico interno y la normativa internacional que resulte pertinente y trabajando de manera individual y colaborativa. Quiere decir que la idea, llamémosle central, de este aprendizaje es que ustedes puedan familiarizarse lo suficiente con los procesos declarativos civiles y mercantiles. Declarativos por el momento, ya que en una siguiente asignatura vamos a estudiar los procesos especiales, es decir, a los procesos ejecutivo, posesorio, de inquilinato y monitorio. Mientras que en esta asignatura nos vamos a concentrar en el proceso declarativo común y en el proceso declarativo abreviado. Repito, necesitamos para ello conocer los preceptos, o sea, las normas que regulan estos procesos y que las podemos encontrar obviamente en el ordenamiento jurídico nacional, pero que también podemos alimentar nuestro conocimiento de esos preceptos analizando la jurisprudencia y también la doctrina. Y además la legislación comparada, es decir, cómo se regulan estas mismas instituciones en otros países, especialmente en España, porque ustedes han de saber que nosotros, de alguna manera, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil ha sido prácticamente retomado de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española. Ahora, los contenidos para ser, digamos, considerados durante esta semana son los siguientes. La demanda, el ámbito de aplicación en forma breve de los procesos declarativos, los requisitos de la demanda y también como quien dice, la respuesta que el tribunal le puede dar a una demanda que ha sido presentada. Deben ustedes saber que no toda demanda es admitida. Hay demandas que por adolecer de algún defecto, los jueces tienen que rechazar su tramitación. Entonces necesitamos aprender también sobre eso, pues entre otras cosas para asegurarnos de que las demandas que nosotros presentemos puedan pasar ese filtro, ese examen liminar, ese primer juicio que se hace sobre ella y que es precisamente un juicio o examen de forma y de fondo, que pretende determinar si se ha cumplido con los requisitos para que una demanda pueda ser debidamente admitida. Ahora, en cuanto al ámbito de aplicación del proceso común y obviamente recordando, espero que todos ustedes hayan podido hacer este esquema. Es más, quisiera por favor que me indiquen ahorita quienes sí lo lograron, quienes pudieron replicar este esquema utilizando digamos, la herramienta de Google o cualquier otra. La verdad es que no importa la herramienta que usted utilice,
para elaborar un mapa mental, lo importante es que lo haga. Entonces, ahorita, por favor, indíqueme quién sí lo logró hacer. Aquí en pantalla ya saben cómo, ¿no? Presionan sí o presionan no, según el caso. Quería saber si hay otra opción en la aplicación para hacer zoom, porque con el mouse no puedo. Le iba a preguntar de ratitos cuando estaba explicando aún lo de cómo hacer el mapa. Ok. Vaya, vamos a ver si podemos encontrar algo. Ya puede bajar la manito, por favor. Y también ya todos pueden apagar el botoncito que encendieron. Bien, voy a tratar de... La verdad es que yo tengo una computadora que es Mac, y es portátil, por cierto, y que, pues afortunadamente, me permite, yo solamente ubico el cursor del ratón, presiono control y luego presiono el, ¿cómo se llama? En el mouse, la cosita esa para que uno pueda precisamente acercarse o alejarse. Y entonces yo con eso es que logro el zoom, eh, eh, tratando de dar énfasis. Por ejemplo, si yo quiero enfatizar la parte que dice título ejecutivo, trato de colocarme en un lugar adecuado con el puntero del ratón y, como le repito, con el cursor, con la ruedita del mouse, es que yo logro este efecto, y obviamente me resulta muy pero muy útil al momento en que estoy compartiendo con ustedes la pantalla, porque les puedo mostrar, digamos, con mayor amplitud los contenidos cuando estos aparecen un poco pequeños a la vista, especialmente si usted está en un dispositivo móvil como un teléfono celular. Ahora, ¿cómo hacerlo aquí? Ah, bueno, yo obviamente tendría que iniciar la presentación, ¿no? Tendría que iniciar la presentación, y al iniciar la presentación usted comienza, digámoslo así, con una ventana que solamente tiene el primer elemento, y tiene que acercarse siempre con el mouse para poder desplegar los elementos adicionales. Y voy a aprovechar esto para irle mostrando el campo de aplicación de los distintos procesos regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Voy a aprovechar que estoy aquí en Google para irles mostrando esto. Sabemos que los procesos son de dos clases, ¿verdad? Declarativos y especiales. Y voy a comenzar con los especiales, que en nuestro código básicamente son cuatro: el ejecutivo, el posesorio, el de inquilinato y el monitorio. Entonces, déjeme ver, con, dentro del navegador, yo puedo con Command más puedo hacer más grande o más pequeña la pantalla. Miren qué pequeñita la voy haciendo. Con Command menos, que es el mismo control, o control más, yo puedo ir haciendo más grande o más pequeña la pantalla. Y con Command cero, dependiendo cómo la tenga, puedo volver al tamaño, llamémosle, normal. Ahora, esa es una manera de hacer zoom, pero no tiene que ver con la computadora o ¿cómo se llama? Con el sistema que usted está utilizando, que en el caso mío, como le repito, es Mac, sino que esto creo que depende del navegador en el que usted se encuentre. Con control más o control menos, usted puede hacer zoom, pero es un zoom general, o sea, le amplía o le reduce toda la pantalla del navegador. Es un zoom general. Mientras que el zoom que yo utilizo es un zoom, llamémosle específico, ¿no? Yo, dependiendo de dónde me quiero ubicar. Por cierto, esta opción creo que es precisamente para aquellas personas que, como yo, ya tenemos dificultades visuales. Entonces creo que se encuentra en la parte, tal vez esté en Windows, no les sabría decir, pero a lo mejor también exista para Windows, en la parte de, como para personas con capacidades especiales. En este caso, personas con facultades o disminuidas de vista, ¿verdad? Que pueden utilizar esta opción, como les repito, de hacer un zoom intencionado.
Es decir, basta con que usted coloque el mouse cerca de donde quiere hacer el zoom y así es como lo hace. Pero bien, vamos a dejar eso ya para continuar. Una vez que yo ya les he mostrado aquí los procesos especiales, aquí en pantalla, en el ejecutivo tenemos que los procesos son para obligaciones de dar dinerarias, para obligaciones genéricas y para obligaciones de hacer. Y se requiere, para ello, se requiere que se tenga o se cuente con un título ejecutivo. De tal manera que si usted tiene como documento base de su pretensión, como instrumento en el cual usted fundamenta su reclamo, un documento que goza de credibilidad porque es por ejemplo, un instrumento público. Es decir, en su momento, repito, vamos a estudiar los caracteres del título ejecutivo, pero por ahora sepan y aprendan que si usted tiene un título ejecutivo, el proceso que tiene que incoar es un proceso especial ejecutivo. ¿Por qué? Porque usted tiene un título ejecutivo para poder hacer valer este reclamo. Entonces, eso con respecto al ejecutivo. El posesorio, ese sí encuentra su base sustantiva en el Código Civil. A partir del artículo 918 del Código Civil aparece una serie de acciones posesorias que son tramitadas y resueltas, que son otra vez pretensiones posesorias, a través de un proceso especial posesorio. El de inquilinato también tiene su propia normativa sustantiva y es la ley de inquilinato. Ojo, el Código Procesal Civil y Mercantil remite expresamente, tanto en el caso del proceso posesorio como en el caso del proceso de inquilinato, a la ley de inquilinato en este caso y al Código Civil en el caso del posesorio. Entonces, dice el Código que estos tienen que ser exclusivamente para vivienda, aunque hay una resolución de corte plena, en su momento la vamos a analizar, en donde se dice de que no solamente para vivienda, sino también para otras finalidades, como por ejemplo para la instalación de una oficina de un profesional, o como por ejemplo una clínica, un buffet de un abogado, o incluso para locales cuyo destino tiene que ver con la educación, por ejemplo, para un colegio o una oficina que atienda servicios educativos, no necesariamente para vivienda. Sin embargo, en el código sí lo dice que es solamente para vivienda, pero la Corte en pleno ha ampliado a través de la jurisprudencia el campo de aplicación de este proceso para otras finalidades. Y dentro de este proceso de inquilinato tenemos como, llamémosle así, como casos específicos la terminación y desocupación de un inmueble por falta de pago en los cánones. También la desocupación y el reclamo de cánones adeudados por terminación del contrato por las causas establecidas por la ley. También la autorización para incrementar el alquiler de un inmueble o, en su caso, la imposición de multas si es que no se han impuesto en el proceso principal. Estas serían como las causas que dan lugar a un proceso de inquilinato. Y finalmente, en materia de procesos especiales, tenemos el monitorio y dentro de él el monitorio por deudas de dinero y el monitorio para obligaciones de hacer, no hacer y de dar no dineraria. En caso, quiero ver, ok, aquí está. Vamos a ver, aquí sí creo que me quedé corto con la indicación. Ok, bueno, en todo caso, el monitorio por deudas de dinero es únicamente para obligaciones de dar que son dinerarias. Aquí estaba. Y todas ellas
no es como quien dice, no se requiere de un título ejecutivo y la obligación no debe superar los 25.000 colones. Esta era la indicación que es común para los 4 tipos de proceso monitorio, ya sea por deuda de dinero, que es aquellas en donde se reclama una cantidad de dinero, no tiene que ser mayor de 25.000 colones y no ocupa título ejecutivo. Porque si usted tuviera un título ejecutivo, entonces no es un proceso monitorio el que tiene que iniciar, sino un proceso ejecutivo, tal como lo habíamos dicho anteriormente, ya que todas estas requieren precisamente de un título ejecutivo. Entonces, dicho esto, ya podemos tener una noción de cuándo la pretensión que se pretende iniciar, o mejor dicho, reclamar, la pretensión que se pretende introducir en una demanda para ser conocida, tramitada y resuelta por un juez, tiene que ser en un proceso especial. Ahora, el que nos interesa durante esta asignatura, porque como ya les dije, estos los vamos a ver en otra asignatura que es posterior a esta, lo que nos interesa son los procesos declarativos. Y dentro de ellos tenemos el proceso declarativo común y el proceso declarativo abreviado. Repito, estas son las 2 clases de procesos declarativos que nuestro Código Procesal regula, el común y el abreviado. ¿Cuándo tiene que ser común y cuándo abreviado? Eso creo que ya lo hemos revisado. Ya estuvimos hablando un poquito sobre eso en las primeras sesiones y aquí nomás es como un pequeño repaso, como un pequeño recordatorio. Y así tenemos que las pretensiones a ser conocidas en un proceso común serían competencia desleal, propiedad intelectual, industrial, publicidad, una pretensión que sea mayor de 25.000 colones en cuanto no tenga por la ley una tramitación especial y las pretensiones que son de valor no cuantificable, decir que no se puede establecer una cuantía, por ejemplo, las pretensiones que buscan la nulidad de un instrumento. Y en el caso de la competencia desleal y la propiedad intelectual, no tienen que versar exclusivamente sobre reclamaciones de dinero, porque si fuera el caso que no versan exclusivamente sobre reclamaciones de dinero, o mejor dicho, cuando se incluye una reclamación de dinero junto con la pretensión, entonces se toma en cuenta el criterio de la cuantía, como ya lo habíamos dicho, repito, en su momento. Entonces, este sería pues el ámbito de aplicación del proceso declarativo común. Repito, sin importar la cuantía, las primeras 4, sin importar, repito, la cuantía. O sea, estas que están acá, sin importar la cuantía, a menos que en la pretensión se incorpore, en el caso de la competencia desleal y la propiedad intelectual e industrial, o la publicidad misma, que se incorpore una reclamación de dinero. Porque si se incorporara una pretensión económica cuantificable en dinero, entonces habría que considerar el tema de la cuantía. Y en el caso de las pretensiones que superan los 25.000 colones, aunque no lo haga, es decir, aunque sea menor de 25.000 colones, pero si tiene una tramitación especial, entonces se le va a dar la tramitación especial. Y también las pretensiones de valor indeterminado. Y en cuanto al proceso abreviado, otra vez, ya lo habíamos mencionado, habíamos leído el artículo, o para esto los artículos 240 y 241 del Código, tenemos la liquidación de daños y perjuicios y sin importar la cuantía, la oposición a la reposición judicial de títulos valores, la disolución y liquidación judicial de sociedades y también la nulidad de sociedades. Otra vez, sin importar en este caso la cuantía y las pretensiones que no superen los 25.000 colones siempre y cuando no tengan una tramitación especial señalada por la ley, así como las diligencias no contenciosas. Con respecto a esto último,
No es en puridad que las diligencias no contenciosas, llamadas también de jurisdicción voluntaria, no es en puridad que el proceso abreviado, digamos, las contemple y que formen parte de su ámbito de aplicación. No, no. Lo cierto es que hay diligencias no contenciosas que tienen tramitación especial señalada por la ley de la materia. Es decir, las leyes indican cuál es el trámite que se va a seguir para poderlas atender, estas solicitudes en diligencias no contenciosas. Pero cuando no tienen una tramitación especial señalada por la ley, entonces se aplican las reglas del proceso abreviado. Repito, se aplican esas reglas, pero no significa en puridad que estemos en presencia de un proceso abreviado autónomo o como tal. Bien, esta sería entonces la explicación que se les podría dar en cuanto a esta temática y como les repito, es mi intención que todos ustedes puedan familiarizarse ya sea con esta aplicación o con cualquier otra que les permita hacer diagramas, crear diagramas y pues así utilizar recursos didácticos o pedagógicos adicionales a los que puedan ustedes tener. Bien, quiero ver qué tengo aquí. Aquí está. Ok, continuando con esta presentación, existe esta otra que también me interesa que nosotros podamos conocer, esta otra lámina, esta otra figura, porque en alguna medida nos indica cuál es el trámite a seguir para un proceso declarativo común. Obviamente comienza con la demanda. Ese es el acto que le da inicio al proceso declarativo común y una vez que la demanda es presentada, sigue el examen liminar de la misma. Es decir, el examen de fondo y de forma que le hace el tribunal para poder determinar si esa demanda es admitida o es rechazada. Entonces, cuando un juez tiene en sus manos una demanda, hay, como quien dice, tres posibles respuestas que el juez le puede dar. La primera de ellas, que es la que todos deseamos, es que se admita, es decir, la admisión de la demanda. Eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? Que sin necesidad de hacer ningún tipo de observación, la demanda sea admitida. Pero es posible que se encuentren algunos defectos llamémosle formales. Por ejemplo, el defecto de que la demanda no sea lo suficientemente clara en la narración o exposición de los hechos. Es decir, existe lo que se puede llamar una oscuridad en la demanda y al juez no le resulta muy claro cuáles son los hechos en que la pretensión se fundamenta, los hechos. Entonces, en ese caso, lo que el juez hace es una prevención, concediéndole al demandante un plazo o un término de hasta 5 días hábiles para que pueda presentar un nuevo escrito y en ese nuevo escrito subsanar o pretender subsanar las pretensiones que le han sido formuladas por el tribunal. Claro, una vez que se ha presentado ese nuevo escrito, volvemos al examen liminar, ya no de la demanda, por supuesto, porque ese ya se hizo, pero sí ese escrito también es examinado, ¿por qué no decirlo? Y como consecuencia, si el juez entiende que se han cumplido con las observaciones o las prevenciones que se le hicieron, entonces declara admisible la demanda y comienza con el trámite correspondiente. Una vez que la demanda es declarada admitida, ya sea de entrada sin necesidad de prevención
o porque habiéndose hecho prevenciones, estas fueron atendidas, es decir, fueron cumplidas o satisfechas, entonces la demanda se declara admisible y entonces procedemos al emplazamiento. Procedemos al emplazamiento del demandado para que tenga noticia, tenga conocimiento, se dé cuenta de que hay una demanda en su contra. Y obviamente se le da un plazo. Por eso se llama emplazamiento, porque incorpora un plazo, un periodo de tiempo dentro del cual la demanda pues puede ser contestada. Y digo puede porque el demandado decide si la contesta o no. No es una obligación legal, sino más bien una carga procesal la que él tiene. Es decir, como puede contestarla, puede no hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si los defectos que se han encontrado en la demanda después del examen liminar, qué pasa si esos defectos no son subsanables? Es decir, ¿qué pasa cuando lamentablemente los vicios, los errores o los defectos que se han encontrado por parte del juez son demasiado graves o relevantes, de tal manera que no admiten subsanación? Es decir, con respecto a ellos no se puede formular una prevención porque no hay manera de repararlos. O sea, son errores gravísimos que no admiten corrección. En ese caso, la demanda es declarada improponible. Esa es la solución legislativa cuando una demanda contiene defectos que son demasiado severos, demasiado graves y que por su naturaleza no admiten corrección. Entonces se manda al archivo, ¿verdad? Como igualmente se manda al archivo cuando la demanda se declara inadmisible porque no se cumplieron con las prevenciones, ¿verdad? Es decir, cuando se declara inadmisible, digámoslo así, porque habiéndosele dado 5 días para poderlas subsanar, la parte interesada no lo hizo. Entonces, ya sea que se declare improponible o inadmisible, el proceso se manda a archivo. Valga aclarar que si la demanda fuera declarada improponible, esa resolución del tribunal admite un recurso y ese recurso se llama apelación. Si una demanda, repito, se declarara improponible, usted puede apelar contra esa decisión para que un tribunal superior en grado, en este caso la Cámara de Segunda Instancia, pueda, a partir de los argumentos, a partir de los motivos que usted incorpore en su escrito de apelación, la Cámara pueda valorar, analizar si el juez tenía o no la razón cuando declaró la improponibilidad. Entonces es importante, repito, destacar que aquí podríamos abrir, como quien dice, otros elementos dentro de un diagrama un poco más completo para poder decir de que una vez declarada la improponibilidad se podría apelar de esa resolución. Ahora, si el caso fuera de que no se declara improponible, sino que se declara inadmisible, fíjense bien, no es lo mismo que se declare improponible a que se declare inadmisible. En el caso de que se llegara a declarar inadmisible la demanda, entonces también admite un recurso, pero en ese caso solamente admite el recurso de revocatoria. Entre el recurso de revocatoria y el de apelación, y a pesar de que ambos son recursos ordinarios, hay una gran diferencia, les anticipo, una gran diferencia. Y esa gran diferencia es que, como ya les dije, la apelación es resuelta por un tribunal superior en grado, pero
la declaratoria de inadmisibilidad, que únicamente admite el recurso de revocatoria, ese recurso lo resuelve el mismo juez. Es decir, es un recurso no devolutivo por cuanto lo resuelve el mismo funcionario que dictó la resolución impugnada. Ahí tenemos como una especie de voto de confianza que el legislador le da a los jueces para que en presencia de errores que hayan cometido ellos al juzgar, los puedan corregir por sí mismos, los puedan reparar. Obviamente, a veces nos topamos con jueces que, pues, de alguna manera no quieren tal vez admitir que se han equivocado y son un poco reacios a declarar, digamos, o a revocar o dejar sin efecto sus propias decisiones, argumentando que quizás las han estudiado bien y que, bueno, pero ni modo. Repito, las cosas así son en cuanto a esto y en presencia de una declaratoria de inadmisibilidad no admite recurso de apelación, solamente de revocatoria. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento en las cosas que les he estado queriendo mostrar? Bueno, voy a asumir que están allí, que han estado escuchando y que han comprendido. Aquí tenemos un concepto de demanda en cuya virtud se dice que la demanda es un acto que le da vida al proceso y que es una característica obviamente esencial para diferenciarla del resto de peticiones. Es decir, la demanda es el acto procesal con el cual se inicia un proceso. Y no puede haber proceso sin demanda. Es decir, nosotros tenemos, ya lo hemos analizado antes, un principio dispositivo en cuya virtud la iniciación del proceso, y no solo eso, sino también su continuación misma y la forma en que el proceso puede terminar aún de manera anormal, es decir, no con una sentencia, sino con un medio alternativo, también depende de las partes. Es decir, no puede haber juez sin actor o demandante. Si no hay demandante, no puede haber juez. Es decir, se requiere pues la presentación de una demanda para poder iniciar. No puede de su propia iniciativa o de oficio, como se dice, el juez iniciar un proceso. Ahora, en cuanto a los requisitos de la demanda, en esta otra diapositiva, ustedes pueden encontrar, como les dije hoy por la mañana, requisitos subjetivos, entre los cuales tenemos al juez, al demandante y al demandado, y para cada quien hay requisitos específicos. En el caso del juez, necesita estar revestido de esa facultad para administrar justicia en nombre de la República llamada jurisdicción, pero también tiene que tener competencia, debe tener competencia. La competencia puede ser objetiva, funcional, territorial, por cuantía, por materia. Y aquí se explica más o menos en qué consiste cada una de esas categorías. Yo creo que esto ya ustedes lo pudieron haber analizado en la materia de derecho procesal. Luego tenemos requisitos para el demandante y para el demandado que son comunes. Por ejemplo, capacidad para ser parte, capacidad procesal, legitimación, representación. Y en el caso de que haya una pluralidad, habría que integrar un litis consorcio, ya sea activo, tratándose de demandantes, o pasivo, tratándose de demandados. Luego tenemos requisitos en cuanto al procedimiento, es decir, qué tipo de proceso es el que vamos a iniciar. Por eso es de que nosotros debemos conocer muy bien los campos de aplicación de los distintos tipos de procesos para que no lleguemos pidiendo un proceso monitorio acompañando un título ejecutivo, por ejemplo, o queriendo que se inicie un proceso ejecutivo sin título ejecutivo. Es decir, pensando que lo que tenemos en nuestras manos es un título ejecutivo sin serlo. Es decir, necesitamos tener cuidado a la hora de elegir la clase de proceso que queremos iniciar.
porque repito, si nos equivocamos, podemos, bueno, tal vez no hacer incurrir en error al tribunal porque afortunadamente hoy existe el famoso artículo 14 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es uno que indica que los jueces están facultados para darle a la pretensión el cauce procesal que legalmente le corresponde, aunque la parte haya incurrido en error. Entonces, dicho eso, el error en el tipo de proceso que estamos invocando podría no ser, digámoslo así, tan perjudicial a la larga. No podría no ser tan perjudicial a la larga porque, insisto, los jueces están facultados para poder conducir los procesos por el cauce que corresponda. Pero imagínense que tanto la parte como el error, como el juez mismo se equivoquen en la vía procesal. Imagínense, por ejemplo, que se inicie un proceso abreviado por parte del litigante, o sea, la demanda se presenta en proceso abreviado, y así se dice en la demanda, y el juez lo acepta, lo tramita como tal, como abreviado, pero resulta que debió haberse tramitado en un proceso común. Es decir, ¿qué tal si tanto la parte como el tribunal se equivocan? Pues en ese caso, pues habría una causal de nulidad. Nulidad que sería declarada por el Tribunal Superior al tener conocimiento de esa equivocación. Luego, tenemos también algunos requisitos que tienen que ver con la fundamentación. La fundamentación la clasificamos en fáctica y jurídica. Fáctica cuando tiene que ver con los hechos que motivan o justifican la pretensión, y la jurídica tiene que ver con el derecho. En cuanto al derecho tenemos dos elementos importantísimos como lo es la interpretación y la argumentación. Y en cuanto a los hechos, pues decimos que pueden ser constitutivos, que tienen que ser claros, precisos, coherentes, susceptibles de ser probados, relevantes, no ambiguos u oscuros, esenciales. Es decir, son requisitos, obviamente, que como les dije ya, si cometemos alguna pequeña imprecisión en su formulación, podemos recibir una prevención por parte del tribunal. Una prevención precisamente consistente en esa falta de claridad o obscuridad en la formulación de los hechos. Y finalmente, hay requisitos que tienen que ver también con la petición. Es decir, en la demanda, uno de los requisitos de ella, uno de los componentes que no pueden faltar es la petición o, como le dicen, la parte petitoria, que es aquella donde nosotros formulamos de manera puntual y concreta qué es lo que estamos solicitando del tribunal, de una manera muy detallada. Y esto es importante porque hay un principio de congruencia por el cual no se puede en una sentencia conceder más de lo que se ha pedido, menos de lo que se ha resistido, cosa diferente de la que se ha pedido. Es decir, el principio de congruencia obliga, obviamente, a los titulares de los juzgados, o sea, a los jueces y magistrados, a conceder únicamente aquello que se le ha pedido en la forma que se ha pedido y atendiendo a las pruebas y a las argumentaciones que se han formulado. El principio de congruencia, repito, no permite que se conceda cosa diferente o más de lo que se ha pedido. Entonces, la parte petitoria es algo en lo cual necesitamos ponerle mucha atención a la hora de preparar una demanda. Ahora, ¿cuáles serían los requisitos ya específicamente de una demanda en el proceso declarativo común? Para ello,
nos vamos a remitir al artículo 276 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este artículo yo les voy a pedir, antes de poderlo comentar incluso, obviamente que lo puedan ustedes leer, pero que lo lean, digamos, el artículo, pero también que terminen esta presentación, ¿verdad? Porque aquí se van a ir desarrollando uno por uno cada uno de los requisitos que contiene la demanda, o mejor dicho, que debe contener. Y así miren, identificación de las partes, dependiendo qué tipo de parte es la que estamos representando, porque puede ser una persona natural, una persona jurídica, un concebido no nacido, puede ser una masa patrimonial que carezca de titular, puede ser una unión de personas que no tengan personalidad jurídica. Es decir, hay ciertas situaciones que se pueden presentar y que nos hacen cambiar un poco la manera en que redactamos la demanda, dependiendo a quién estamos representando en el caso concreto. Luego se menciona alguna información en cuanto a los hechos en que se fundamenta, a los argumentos de derecho y a las normas jurídicas aplicables, los documentos que necesariamente tienen que anexarse a la demanda, las peticiones que se formulan en la misma, el ofrecimiento y determinación de la prueba. Es decir, miren, estos contenidos están aquí en esta presentación y es necesario que ustedes, digamos, los puedan estudiar, los puedan leer, y no es la idea de las sesiones grupales, ya sea presencial o virtual, ponerse a repetir lo mismo que ya está dicho en estas presentaciones. Es decir, no es esa la idea, y por eso, y aunque la tentación es grande de continuar analizando eso, pues no, vamos a darles mejor a ustedes la tarea innata que tienen como estudiantes de ir y leer estos contenidos, porque por eso es que se les comparten, y se les comparten desde el lunes para que ustedes los puedan comenzar a leer el mismo lunes, martes, miércoles, jueves, todavía el viernes por la mañana, y que puedan ya traerlos leídos. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento? Antes de pasar a la actividad grupal, o mejor dicho, la actividad que nos interesa ya como sesión. Repito, ¿alguna pregunta? Bien, ya que no tienen preguntas, la siguiente actividad es la siguiente, miren. Se van a venir ustedes a la plataforma de Canvas. Solo que antes de eso, bueno, no es necesario porque ahí va a quedar registrado en la plataforma de Canvas, ahí va a quedar registrado que usted ha estado presente. Se va a venir a la plataforma de Canvas y se va a venir lo voy a poner mejor en el módulo de una vez. En el módulo de la semana 7, aquí lo estoy mostrando en pantalla, usted se viene a la actividad que ahorita les voy a poner, que se llama guía de lectura, Código Procesal Civil y Mercantil comentado, la demanda. Ahorita lo acabo de poner en la parte inferior, de la semana 7. Aquí la pueden encontrar. Entonces, se van a quedar haciendo esta actividad. Es decir, durante los minutos que faltan para que finalice el bloque de aprendizaje, que es 50 minutos, durante 50 minutos se van a quedar contestando esta guía de lectura del Código Procesal Civil y Mercantil comentado. En otras palabras, van a ir leyendo este material en el código comentado, y van a ir contestando
las preguntas del cuestionario. Eso es lo que van a hacer ahorita durante los siguientes 50 minutos. Solamente son 10 preguntas, son muy fáciles de responder porque encuentran una respuesta directa y clara en este material. Ahí está la respuesta. Es una guía de lectura. Es nomás como para asegurarme yo que en verdad lo lean a partir de las respuestas que pongan en el cuestionario. Entonces, se van a quedar, repito, durante los próximos 50 minutos hasta las 4:10 en que pues termine, digamos, el bloque de aprendizaje. ¿Alguna pregunta en relación con esta actividad? ¿De cuántos serían los grupos No, individual. Cada persona. individual? Sí, individual lo van Bueno, a trabajar. Ok. Bien, Licenciado, hola, buenas tardes. buenas Fíjese tardes. de que comentarle de que en la primera sesión no pude estar presente porque no podía entrar a la conferencia. Vaya, Es como que me aparecía bloqueado, no sé cómo. vaya. Sí, yo en ese caso lo que les recomiendo es que se aseguren de estar en un lugar que sea adecuado en cuanto a la conexión de internet, con un dispositivo que también tenga tal vez alguna capacidad suficiente. Pues ni modo, a veces se da ese caso, ¿no? Es muy raro, pero a veces se da. Pero bueno, no tenga pena por eso. Bien, quédense entonces trabajando y vamos a finalizar la sesión, lo que es el Zoom en este momento para que ustedes se queden trabajando durante los próximos 50